Listo. Vale. Vamos a validar. Ok. Compartir pantalla. Y vamos a iniciar. ¿Ahí me escuchan, chicos? ¿Y ven mi pantalla? Sí, profe. Ok, perfecto. Vamos entonces a tratar de iniciar la clase el día de hoy. Valido que esté grabando, sí. Admitir personas y arranquemos entonces. Bueno, pues primero que nada darle las gracias porque yo sé que no debe ser tan cómodo estar haciendo una clase un día festivo, pero lo cual pues me muestra a mí que estamos en un ambiente pues de estudiantes adultos que están, digamos, que haciendo un sacrificio, no solamente económico, sino también de disposición, de tiempo y de muchas cosas por tratar de sacar este proceso adelante y pues me parece muy interesante, mucho más dada la importancia pues de esta asignatura. Les voy a pedir excusas porque estoy un poco mal de la voz, pero bueno, aquí con un poquito de agua trataré de pasarla. Las clases, espero que hayamos podido realizar la clase pregrabada y la que hicimos el día sábado. Hoy vamos a tratar de retomar, digamos que desde un punto, pues allí como para ir barriendo de ahí en adelante. Esta clase puntual considero que es una clase de muchísima importancia. Digamos que para nuestro proceso como tal en la parte de desarrollo de bases de datos puntualmente, que es lo que nos interesa acá en esta asignatura, estamos sentando las bases o los cimientos para poder tener buenos conceptos, para poder realizar un proceso de modelamiento de datos y de modelamiento de bases de datos que sea lo suficientemente bien establecido para que no vayamos a tener dificultades a futuro, ¿sí? Como se los he dicho en todas partes, digamos que las bases de datos es un elemento pues muy importante en la medida en la que logramos dar persistencia a toda la data que tenemos que trabajar y por ende eh, va a ser completamente de alguna forma transversal, independiente del rol que tengamos en desarrollo. Normalmente siempre vamos a tener algún tipo de base de datos detrás de lo que sea que estemos viendo en la pantalla, que es la que nos va a permitir justamente tener la información, hacerla persistente. Cuando hablamos de persistencia siempre estamos haciendo referencia a que permanezca la información, la que se haya ingresado de manera permanente en un espacio físico, pero no en memoria como ocurre cuando estamos ejecutando y haciendo debugs a programas cortos o a programas Java o lo que sea que hagamos, bueno, a las mismas variables cuando estamos programando, sino que vamos a tener una persistencia unos datos duraderos dentro de nuestras máquinas, dentro de nuestro espacio de disco duro físico. Entonces, digamos que eso le entrega un mayor potencial a todo el hecho de las transacciones y a todo el hecho pues, de la posibilidad de ir escalando esos sistemas y de pasar de un simple hola mundo para validar cómo funciona un sistema operativo con cierto IDE y nos vamos a ir haciendo cosas mucho más persistentes en el tiempo, cosas más importantes, cosas más grandes y cosas, por supuesto, mucho más profesionales. ¿Listo? Vamos a retomar con respecto al ejercicio que se propone en la clase pregrabada, que era relacionado con unas entidades de la parte del banco. Si alguien quiere compartir algo, perfecto. Si de pronto tuvieron dudas con respecto a eso, pues aquí las podemos despejar. Yo también traje, pues, digamos que un desarrollo de clase para tratar de hacer una clase que sea lo suficientemente completa, que nos va a quedar también digamos que la evidencia, nos va a quedar el video guardado en caso tal de que de pronto algo aquí se explique
y por alguna razón en el momento en el que vayamos a hacer un ejercicio o que vayamos a querer repasar para un examen no tengamos la claridad de todo el tema, pues digamos que nos va a quedar allí la evidencia en el aula con el video de la grabación de la clase para que así pues, sea mucho más sencillo de pronto retomar algún tema puntual de lo que sea que estemos introduciendo. Entonces, esta clase digamos que va a tener 2 o quizás 3 momentos. El primer momento va a ser retomar desde la clase pregrabada, digamos que desde el ejercicio que se propone en la clase pregrabada hacia adelante, y luego vamos a ir, digamos que dando los pasos, unos pasos muy, digamos que muy firmes y muy seguros hacia lo que vamos a buscar en nuestra asignatura, que es justamente la elaboración de un modelo de entidad-relación. Entonces, digamos que en esa clase pregrabada ya nosotros conocimos o vimos algunos elementos relacionados con el hecho de las, pues digamos que con las entidades como tal, y la manera en la que se van volviendo de alguna forma abstracción de objetos del mundo real, ¿sí? Entonces vamos a pararnos primero en ese ejercicio, vamos a tratar de dar acá unos ejemplos, si alguien quiere aportar de pronto alguna entidad que de pronto no se haya puesto aquí, que ustedes consideren importante, lo hacemos, y vamos a ir avanzando de una manera pues progresiva con el tema de las relaciones y de la cardinalidad, y vamos a proponer un ejercicio aquí, digamos que un ejercicio muy práctico, lo vamos a desarrollar aquí en este momento y digamos que en esta clase, con el fin de aclarar esos puntos, ¿sí? Lo que les decía ahora por el chat del WhatsApp del grupo, estas clases, pues tristemente tuvimos muchísimos inconvenientes, los festivos de por medio y muchas otras cosas, pero digamos que son clases muy importantes. Estas clases, tanto la pregrabada como la clase de hoy, y si validamos la necesidad de hacer una segunda pregrabada esta semana o la otra, como ustedes lo consideren, van a ser muy importantes para poder tener elementos suficientes de cara a, digamos que a enfrentarnos al parcial que vamos a hacer en 8 días. Obviamente ese parcial no se va a mover de los temas que hemos visto aquí. Lo que pasa es que, pues, digamos que el ciclo como tal aquí en la universidad es un ciclo corto y seguramente vamos a tratar de aprovecharlo lo más que se pueda con la intención de que de acá salgamos formulando buenos modelos de entidad-relación o buenos modelos de datos que los vayamos, digamos que de alguna forma podamos hacer unos pasos y tratar de volverlos bases de datos en algún motor de base de datos que tengamos a futuro. ¿Listo? Entonces, pues diciendo esto, pues así como a manera de introducción, vamos a tratar de arrancar la clase. Nuevamente, yo voy a estar, digamos que me voy a parar en el video y les voy a compartir la pantalla, ya de hecho estoy compartiendo la pantalla, me voy a parar en la diapositiva, perdón, y vamos a empezar a ir trabajando y en algún momento voy a pasarme a Excel, digamos que por facilidad me va a permitir hacer unos cuadros un poco más rápido para tratar de hacer un ejercicio práctico aquí que podamos aterrizarlo y que podamos ir avanzando hacia lo que estamos buscando con el mundo pues de las relaciones, ¿listo? Entonces cualquier cosa, porfa, me lo van diciendo y si no, pues damos inicio a la clase y vamos recorriendo todo lo que se plantea. Ok. Listo, chicos. Entonces, digamos que en la clase pregrabada, que espero de verdad que todos hayamos visto y que si no lo hicieron, podamos hacerlo próximamente, ¿sí? Eh, Estábamos hablando de las entidades y su importancia, digamos que en la concepción de una base de datos, al ser los elementos o digamos que objetos que se abstraen del mundo real, justamente para eso, para lograr un modelamiento y para poder hacer que, digamos que en mis sistemas informáticos, digamos que lo que vemos a simple vista en las pantallas, en las cajas, en los botones, en los cuadros donde diligenciamos información, de alguna manera tengan correspondencia elementos de con elementos de la base de datos como tal. Disculpen que cuando ingresan nuevas personas toca admitirlas y toca cambiar de pestaña. Listo. Entonces, no siendo más, voy a tratar de dar un inicio aquí. Con respecto al tema de las entidades, ¿sí? Algo muy importante y que siempre va a ser importante en el momento en el que ustedes van a estar, digamos que de alguna forma, haciendo abstracción para poder generar entidades en el sistema que sea que el que esté modelando, va a ser el contexto, chicos, ¿sí? Va a ser independiente, porque
depende de pronto para un sistema, modelar un estudiante puede requerir ciertas cosas que luego cuando me pare en otro sistema para un estudiante de otro nivel o de una universidad o de un kinder o de un colegio, de lo que fuera, por más que el nombre sea el mismo de una abstracción de un estudiante como tal, y que uno lo pueda ver simplemente como alguien que asiste a una entidad educativa, dependiendo del contexto en el cual se esté desarrollando, pues vamos a tener necesidad de almacenar más o menos data, ¿sí? Esto, digamos que va a estar completamente relacionado y condicionado con el contexto puntual, ¿sí? Entonces, vamos a hacer aquí este ejercicio que quedó propuesto en la clase pregrabada, que era justamente definir al menos 3 entidades que se consideren importantes para... Ah, no, pero esta no era. Me paré donde no era, disculpen, que me adelanté muchísimo. Era esto. Definir al menos 3 entidades que se consideren importantes para un banco con sus respectivos atributos, ¿sí? Obviamente, si a mí me dicen solamente las entidades, pues yo podría sacar una lista de las entidades involucradas allí y pues digamos que hasta ahí podría estar el alcance de lo que sea desde la parte académica que se haya propuesto. Sin embargo, pues digamos que como estamos es buscando hacer modelos entidad-relación, ese es nuestro objetivo en esta asignatura, pero apenas vamos en las entidades, todavía faltan las relaciones, que van a ser tema probablemente del desarrollo de esta clase. Entonces, cuando hablamos de entidades, ¿qué hacemos? Hacemos abstracciones de elementos o de objetos que van a interactuar o que van a ser importantes dentro del sistema que estemos considerando, ¿sí? En este caso puntual, yo lo puse de una manera muy genérica con un banco, ¿sí? Pero ojo, ese banco podría ser un banco virtual, podría ser un banco con sedes físicas o con sucursales físicas, o lo que ustedes se quieran imaginar, ¿sí? Podría ser un banco, si ustedes consideran a Nequi un banco y podrían tener ciertas acciones asociadas a Nequi, pues digamos que también podría verse de esa forma, ¿sí? Puntualmente para este ejercicio yo lo traté de realizar, o los ejemplos que traigo con respecto al desarrollo de esas 3 entidades están relacionadas con un banco físico, ¿sí? Con un banco que tenga sucursales, que tenga oficinas físicas, ¿sí? Y puedo digamos que sacar muchas entidades, pero pues aquí para el ejemplo coloqué algunas que me parecieron pues importantes, ¿sí? Normalmente, pues digamos que dentro de un sistema, pues mientras haya servicios ofertados a ciertas personas o a ciertos clientes, va a ser completamente común que dentro de nuestro modelamiento aparezca algo como cliente o como persona o como usuario o cualquier digamos que otra connotación que lo que esté de alguna forma representando sea justamente ese objeto o esa entidad o esa persona o ese ser humano o ese lo que sea que fuera que interactúe o que utilice los servicios de ese banco. Y eso podría ser, digamos que, una de las principales entidades, ¿sí? Pero entonces, digamos que vamos a arrancar como de lo más específico y luego vamos a mirar cómo podemos ir haciendo algún tipo de segmentación para validar si los campos que estamos colocando aquí, si solamente pertenecen a la persona o cómo vamos a irlos agregando o segregando de alguna forma. En este momento, digamos que los invito a que nos tratemos de pararnos como los arquitectos que vamos a hacer o como los ingenieros de software que vamos a hacer o como las personas encargadas de hacer un modelamiento de un sistema y tenemos una persona. Esa persona va a ser una entidad vital aquí y esa persona va a tener ciertos atributos que justamente son todos los óvalos que vemos alrededor. El cuadrito con el nombre persona es nuestra entidad, la que estamos definiendo, y todos los elipses o óvalos, como sea que lo reconozcan con digamos que con esos atributos en el medio, son las diferentes propiedades o atributos que va a tener esa persona y que van a permitir de alguna forma dar una descripción mucho mayor de esa entidad dentro del sistema que estamos haciendo. Y es aquí, digamos que en esa definición de atributos en las cuales por medio de la identificación de data que yo requiera almacenar, ¿sí? Esa información puntual va a ser importante para que apoyados en el contexto que estemos haciendo, pues de alguna forma segmentemos o de alguna forma conozcamos qué va a ser importante, qué va a ser relevante y qué no lo va a ser, dependiendo justamente de la intención o del contexto en el cual se desarrolla, ¿sí? Entonces, esa persona, uno se pone y se para digamos que a pensar en una persona y uno considera, ok,
¿Qué es importante de una persona? Ok, una persona tiene un documento de identificación, va a tener un nombre, unos apellidos, pero ya luego empiezo a definir más y más cosas, ¿sí? Por ejemplo, la identificación es algo que me va a ayudar muchísimo y que, por ejemplo, en el territorio colombiano, la identificación de alguna forma nos va a identificar pues al interior de nuestro país, ¿sí? Sin embargo, ahí podrían haber otras cosas. Ah, bueno, pero si la persona viene es con una cédula de extranjería, entonces, ¿cómo la vamos a poner o cómo la vamos a tipificar? Entonces, digamos que ahí se nos puede ir creciendo el problema. Pero pues en este momento, parémonos en una persona común, una persona colombiana que tiene su identificación. Obviamente una persona tuvo que nacer en algún momento y nació en algún lugar, eso hay que tratar de tenerlo allí. Siempre que se vaya a modelar y que tengan, digamos que la intención o que se les aparezca en mente la idea de modelar una, un campo que diga edad, siempre absténganse, ¿sí? Siempre hay que tratar de tener la fecha de nacimiento y no de la edad. ¿Por qué? Porque va a ser un campo que va a requerir constante actualización, ¿sí? Si tú colocas una fecha de nacimiento, siempre la vas a tener allí, en el modelo va a estar siempre allí, y si yo necesito calcular la edad de las personas, y creo que esto lo utilizan muchísimo las EPS sobre todo, en el que tú vas a una cita médica o te entregan algo y en la historia clínica llega y dice, no sé qué, César Augusto Castaño, 38 años, 6 meses, 13 días, no sé qué, hay unos que son súper precisos y entregan toda esa información, pero eso no lo sacan, o sea, ellos no corren rutinas para actualizar la edad año tras año, porque ese sería el inconveniente, ¿sí? Que cada 11 de enero a César Augusto Castaño le tengan que hacer una actualización a la edad porque está cumpliendo un año, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se tiene la fecha de nacimiento y como siempre yo tengo, digamos que de alguna forma dentro de mi base de datos la fecha actual, pues yo podría calcularlo simplemente y dentro de los lenguajes de programación también, haciendo una resta en la que yo digo, ok, tengo mi fecha en el sistema o en mi base de datos y se la resto a la fecha de nacimiento de tal paciente y con eso tengo exactamente la edad que tiene al momento de la consulta. Entonces con eso me ahorro procesamiento, me ahorro actualizaciones, cosa que si yo tengo, por ejemplo, en un campo la edad, pues ahí voy a tener problemas, ¿sí? Porque hoy Sara tiene 10 años, 15 años o 20 años y pasa el año, cumplió años y si yo no ejecuté ninguna rutina para hacer la actualización de la edad, el campo va a quedar completamente obsoleto y completamente fijo de alguna forma. Con esto, pues el campo va a estar fijo, pero en la manera en la que se recupere esa información y se le muestra al usuario, pues vamos a tener ahí la gran ventaja de poderla tener siempre actualizada. La ciudad de nacimiento, pues obviamente son datos asociados a la persona, igual que una dirección, un celular, ¿sí? Un email y una sucursal, ¿sí? Acá pueden existir muchos otros campos. Por ejemplo, una persona en un banco puede tener cuentas, puede tener CDTs, puede tener créditos, tarjetas de crédito, puede tener chequera, puede tener cuentas corrientes, bueno, podría tener muchas cosas, ¿sí? Sin embargo, pues digamos que me interesa verlo de esta forma. ¿Por qué? Porque digamos que todas esas cuentas, ¿sí? Esas cuentas, esos productos diferentes que acabo de nombrar, nacen probablemente de una relación diferente, ¿sí? Digamos que la persona no deja, para explicárselo de una forma muy, digamos que muy aterrizada, la persona César Castaño no deja de ser persona si no tiene cuentas en el banco, ¿sí? O si tiene un CDT más que la otra, o si tiene una cuenta corriente en vez de una cuenta de ahorros. No. César Castaño, en el sistema del banco, va a ser persona independiente de los productos que tenga contratados. Y luego, digamos que cuando empecemos a introducir el concepto de las relaciones y de la cardinalidad, vamos a poder ver algunos ejemplos que nos van a poder aterrizar un poquito con ello, ¿sí? Igual que el tipo de la sucursal como tal, digamos que la sucursal aquí estamos haciendo referencia a una sucursal física, ¿sí? Muchas veces cuando tú vas a sacar, por ejemplo, una tarjeta de crédito, un producto, un crédito, cualquier cosa, normalmente te vinculan o te relacionan con una sucursal, digamos que donde nace el producto, como te digo. Eso podría ser algo relacionado con la persona, pero pues digamos que esa persona podría moverse entre sucursales, pero pues digamos que en este momento para hacer un primer acercamiento a una entidad de persona me parece que es importante manejarlo de esta forma y luego miramos cómo esas relaciones que van surgiendo entre las diferentes entidades nos van haciendo que nuestros modelos vayan modificándose. ¿Listo?
Entonces, esta puede ser una entidad, persona. Luego aquí, pues modelamos otra entidad que puede ser la sucursal, ¿sí? Entonces, dentro de esa sucursal, vemos que la sucursal puede tener un nombre, ¿sí? Sucursal, Centro Comercial Victoria, Ciudad, Pereira, Departamento, Risaralda. La dirección, bueno, Victoria queda en la 17 y 18 entre 11 y 12, entonces ahí estaría la dirección. Teléfono, un teléfono de contacto, un gerente, entonces el gerente de la sucursal de Victoria es fulanito de tal, y puede tener también un código, digamos que dentro del sistema bancario, porque puede que ese sistema bancario esté conectado a otras ciudades y a otros departamentos, y de alguna forma con esto podamos segmentar o conocer los productos o las transacciones que se realizan en donde se están realizando, ¿sí? Pero igual, esto aquí como tal, estamos identificando con esta sucursal que un espacio físico que tenemos en algún sitio, en algún lugar, y con el cual podemos, con todos estos atributos, dar algún tipo de descripción para identificarla de una manera mucho más precisa y para tratar de obtener, digamos que, más información asociada a ella que nos podría ayudar para, qué sé yo, más adelante un informe y te van a decir, ok, necesito que la sucursal con código 123, que corresponde a la sucursal del Victoria, por ejemplo, que me obtenga todos los productos de tarjeta de crédito que haya tramitado este mes. Entonces, digamos que con la mera sucursal, perdón, con la mera entidad sucursal no vamos a poder tener todo lo que me están pidiendo, pero de tenerla bien definida, pues digamos que yo sí podría tener aquí fácilmente un elemento que luego me va a permitir ir a otra entidad en la cual yo voy a poder filtrar por esa sucursal y probablemente por algún tipo de fechas para yo poder saber qué corresponde y qué no, ¿sí? Pero como les digo, estamos arrancando probablemente desde lo más específico, ¿sí? Tratando de hacer cubriendo estos elementos como los principales, los que nos definen, y luego vamos a entrar, digamos que a un detalle muchísimo más profundo para poder identificar esas relaciones, cómo van, ¿sí? Hasta aquí como tal, aún no tenemos un modelo entidad-relación. Hasta aquí como tal estamos haciendo unas definiciones de unas entidades, ¿sí? Pero es bastante importante que lo hagamos porque luego, a partir de ciertas entidades bien definidas con sus atributos respectivos, vamos a poder intentar de alguna forma hacer nuestras relaciones y ya miraremos cómo se hacen, ¿sí? Si hay preguntas, por favor, no duden en hablar, que en este momento veo la diapositiva, pero si necesitan algo, abran el micrófono y con gusto tratamos de hacerlo sí, de una manera acá ordenada. Listo. Vale, entonces si hay silencio, sigamos. Entonces, segundo, porfa. Ok. Listo, entonces tenemos aquí, por ejemplo, las cuentas. Entonces, la cuenta también puede ser algo asociado a un banco, ¿sí? Y esa cuenta, normalmente cuando uno ve una cuenta, uno qué piensa, bueno, la cuenta debe tener algún tipo de identificador. Y ese identificador normalmente es un número único que tiene la cuenta. Sí, ya digamos que internamente los bancos que tienen ciertos números o ciertos rangos de números para identificar que la cuenta es de Pereira, que la cuenta es de qué sucursal, y algunos consecutivos que permiten identificar, digamos que la cuenta específica para el usuario, puntual, ¿sí? Entonces, digamos que sobre todo lo he visto con productos de crédito, que entre los productos de crédito hay bancos que tienen códigos muy largos y uno va a ver y el primer pedacito es de la ciudad, el segundo pedacito es de la sucursal, el tercer pedacito es no sé qué, y luego al final son 5 o 6 números que identifican el producto de crédito, por ejemplo, podría ser algo así. Bueno, una cuenta también puede tener tipos. Normalmente las cuentas están asociadas como tipos, cuentas de ahorro, cuentas corrientes. Sí, yo pues la verdad no es que sea un empleado bancario, pero pues más o menos uno siendo usuario del sector bancario va identificando ciertas cosas. Un nombre, sí, hay veces que uno tiene una cuenta y le dicen cuenta Libretón, Banco BBVA, no sé qué, o cuenta de nómina, convenio, o sea, ese es como el nombre de la cuenta, ¿sí? Una identificación, pues digamos que la cuenta en sí mismo, ahí de alguna forma se va relacionando con los usuarios, ¿sí? Los usuarios que las poseen. La sucursal, porque la cuenta también puede pertenecer a un sucursal.
Y puede tener algunas restricciones asociadas a la cuenta puntual, por ejemplo, un monto máximo de transacciones al día, ¿sí? O podría tener un monto máximo de depósitos, ¿sí? Que si pasas de 100 millones al mes o al año o a los 10 años, empiezas a pagar un impuesto especial, aparte del 4 por mil que está o no está, que puedas empezar o a tener beneficios. Si manejas más de tantos millones a la semana, entonces te vamos a regalar la cuota de manejo o cosas así por el estilo, ¿sí? Y dentro de esos atributos también veo si está marcada por 4 por mil o no, cuota de manejo y algunas otras cosas que pueden ser asociadas directamente a la entidad cuenta. Entonces, ahí, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy abstrayendo elementos de mi banco y lo estoy tratando de dar un nivel técnico, un nivel a nivel de entidades y a nivel de atributos para poder yo definir o identificar esos productos y de particularizarlos de alguna forma. ¿Listo? Podríamos también tener una entidad que sea transacción, ¿sí? Entonces uno se va por un banco y uno dice, ¿será que, si quieres me adelanto, ¿será que voy a hacer un retiro, voy a hacer una consignación, voy a hacer un pago, voy a hacer un pago de crédito, un pago de tarjeta de crédito, bla, 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 bla? Tú puedes hacer muchísimas operaciones con, digamos que dentro de una vaina bancaria, pagar servicios, bueno, lo que fuera que vayas a hacer. ¿Qué hacemos aquí? Digamos que con esta entidad de tipo de transacción, yo lo que puedo hacer es de alguna forma codificar esas acciones que yo puedo hacer en el banco y definir, por ejemplo, si están activas o no. Entonces yo puedo, por ejemplo, como banco, yo puedo decir, pago de servicios de energía de Pereira, descripción, esta opción me permite realizar pagos del recibo de energía de Pereira para los clientes que tengan este servicio suscrito, activa o no. Yo podría decir, no, este mes no voy a recibir pagos de servicios de energías. Entonces, ¿qué hacen? Simplemente le colocan o marcan o desmarcan de alguna forma la transacción, marcan o desmarcan de alguna forma la transacción para yo poder decir, ok, entonces esta, esta transacción va a estar activa y los cajeros van a poder hacerla o no van a poder hacerla, ¿sí? Entonces, digamos que eso puede ser una forma en la cual pueden tener las transacciones tipificadas para que de alguna forma cuando el cajero esté operando y esté haciendo transacciones, él pueda tener algún tipo de control en el cual desde base de datos uno ya sepa si esa información se muestra o no. ¿Por qué? Porque se activa allí va a ser un campo que puede guardar una T o una N de true o una T o una F de true o false, o una yes o un no, o un S o una N si lo quieren hacer en español, lo que fuera. Pero eso, digamos que trabajándolo también del lado del código, podríamos estar leyendo esas marcas para que a nivel de software, a nivel de las pantallas, ciertas cosas se muestren o no se muestren. Entonces, digamos que ahí tenemos no solamente la ventaja de tener persistencia, ¿sí? Sino de también de alguna forma tener algún tipo de directriz con respecto al alcance o a las cosas que se pueden hacer en un aplicativo para yo decir, ok, esa aplicación se puede, esta transacción se puede hacer o no se puede hacer, y de alguna forma estar haciendo que nuestra configuración vaya quedando de alguna forma almacenada, por lo menos ciertas cosas que puedan quedar almacenadas o parametrizadas dentro de nuestra base de datos, ¿sí? Pero aquí solamente estoy tipificándolas, ¿sí? Aquí tengo otra que es para hacer transacciones. Entonces, cuando tú vas a hacer una transacción, normalmente ¿tú qué haces? Pues obviamente esto, digamos que esto es una entidad genérica que podría servir para diferentes tipos de transacciones. Por ejemplo, las consignaciones. Como pueden ver aquí, yo acá tengo un número de cuenta de origen y un número de cuenta de destino. Pero ustedes dirán, pero es que no siempre es así. Y efectivamente, no siempre las transacciones involucran dos cuentas. Solamente me atrevería yo a decir que las consignaciones, ¿sí? De resto, pues digamos que no tendrían sino que ocupar la cuenta de origen, que es la cuenta en la que yo trabajo. Y desde, digamos que desde la parametrización de mis tablas, yo podría hacer que ese número de cuenta destino, pues digamos que si tiene valor es porque vamos a hacer una transacción, una consignación, perdón, pero si no tiene valor es porque va a ser otro tipo de transacción. ¿Qué tipo de transacción podrías hacer? Podrías hacer un retiro. El retiro me implica una cuenta de origen, ¿sí? Podría ser un pago. Si yo voy a hacer un pago, yo podría tener un pago de mi cuenta de origen hacia otra parte. Un número que me va a identificar esa transacción, ¿sí? Un tipo de transacción, pues obviamente lo que estábamos viendo antes,
que si son retiros, consignaciones, que si son pago de servicios, que si son pago de tarjeta de crédito, pago de créditos, no sé, un ajuste de los CDTs, un pago de dividendos de CDTs o lo que fuera. Va a tener un monto asociado y normalmente, pues digamos que en algunas partes solicitan todavía el nombre de la persona que se encarga de hacer el depósito o de hacer la operación. Hasta ahí, chicos, ¿hay dudas? ¿Hay preguntas? Señor. Vale, perfecto. Listo, continuemos entonces. Por favor, les pido un favor. Si en algún momento ven que el video se deja de grabar o algo así, por favor me interrumpen y me dicen para reactivar la grabación. Espero que no ocurra, pero si llegara a ocurrir, por favor me notifican. Listo. Vamos entonces con lo siguiente. Si no hay dudas, espero que esté quedando todo tranquilo y todo claro. Pues igual aquí lo que estamos haciendo es de alguna forma movernos un poco en lo que hicimos en la clase pregrabada, que espero que hayamos ya visualizado. Vamos a hacer un ejercicio nuevo de entidades y con este ejercicio vamos a hacer probablemente ya a irnos tocando ya el tema de las relaciones, que va a ser un tema fundamental y muy importante. Entonces, vamos a definir aquí al menos 3 entidades que consideren que son importantes para un colegio con sus respectivos atributos, ¿sí? Entonces muchos dirán, entidades de un colegio, bueno, que la sede física quede en tal lado, que el rector, que no sé qué, que los profesores, ¿sí? Entonces vamos a tratar de por lo menos tocar unas cuantas y vamos a tratar de hacer algún tipo de descripción con respecto a ellas y vamos a ir avanzando y vamos a ir introduciendo el nuevo tema. Entonces, aquí, por ejemplo, uno siempre que habla de un espacio académico, pues normalmente un espacio académico no se debe, o mejor, no se puede concebir sin digamos que sin las personas o los protagonistas principales, que en este caso son ustedes. ¿Sí? Ustedes son los dueños de su proceso, a ustedes es a los que les duele el dinero que tienen que pagar, el sacrificio que tienen que hacer, y ustedes obviamente son la base fundamental del sistema puntual. Entonces, normalmente, pues digamos que el estudiante hace parte de aquí, de este sitio, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Dependiendo, pues aquí como tal se pone es para un colegio, ¿sí? Yo no sé si a ustedes dentro de la universidad les pidan celulares de acudiente, ¿sí? La tecnológica, por ejemplo, que recibe tantos estudiantes menores de edad, yo no sé si en la Remington también pasa, no sé si los pidan, pero por ejemplo la tecnológica que pasa ese fenómeno que salen tan chiquitos y que entran de 15 o 16 años a recibir clases, piden los celulares de los acudientes y eso podría ser igual a un colegio, ¿sí? No sé en la Remington si funciona de la misma forma o no, ¿sí? Pero entonces aquí, como tal, tenemos al estudiante. Ese estudiante obviamente va a tener una descripción de nombres, de apellidos, alguna identificación, va a tener una fecha de nacimiento, una ciudad de nacimiento, una dirección, pero aquí aparecen datos nuevos. Por ejemplo, voy a tener un nombre de acudiente. Estamos hablando de un colegio, ¿sí? Es muy probable que en un colegio los estudiantes todavía no tengan un correo electrónico. Incluso hay colegios que si de pronto es un colegio de primaria, el estudiante no va a tener acceso a un correo, no va a tener acceso a nada de eso. Entonces sí puedo tener un nombre del acudiente, un celular del acudiente y podría tener incluso un campo de que si es activo o no. ¿Esto por qué? Porque hay ocasiones en las cuales en ciertos colegios un estudiante puede estudiar X cantidad de tiempo y en algún momento se va del país, se cambia de colegio, lo que sea. El estudiante podría pasar a un estado inactivo, perdón. ¿Por qué? Porque es muy probable que el estudiante en algún momento que requiera volver o que requiera solicitar información sobre los periodos lectivos o los periodos académicos que hizo en ese colegio, ¿sí? Que la información aparezca allí. Probablemente el estudiante se va a marcar como inactivo para procesos diferentes que puede implicar un estudiante, como meterlo a un grupo de clases, incluirlo en un grado, hacer un proceso de matrícula o hacer un proceso de graduaciones o cualquier cosa. Sin embargo, lo que el estudiante estudió y digamos que el desempeño que tuvo dentro de ese sistema académico podría estar almacenado allí y creo que debería hacerlo porque
los estudiantes siempre de alguna forma deben, en el momento en el que requieran información de los colegios pasados en donde estuvieron o del último boletín de calificaciones o algo así por el estilo, deberían poder comunicarse con el colegio del que salieron y de alguna forma esa información tiene que estar allí. ¿Qué pasa? Que normalmente esto del activo, así como les mostraba en el ejemplo del banco, que podría tener un campo activo para saber si voy a ofrecer ciertos pagos o no, o cierto tipo de operaciones o de transacciones o no, aquí también, digamos que para el estudiante yo podría también tenerlo inactivo o activo. ¿Para qué? Para que en ciertos listados el estudiante, digamos que no se muestre, que el estudiante no vaya a de pronto generar confusiones o que lo vayan a matricular o a meter a grupos o cosas así, porque el estudiante de pronto ya no está, pero que siga existiendo dentro del sistema y que de acuerdo a cierta lógica que se haga también del lado de la programación, se pueda entrar a sacar información de la permanencia de ese estudiante mientras estuvo en el espacio académico. Bueno, aquí tenemos digamos que también un profesor. El profesor que tiene, pues puede tener lo mismo. ¿Por qué? Pues porque digamos que los dos en sí mismos son personas, ¿sí? Y al ser personas pueden tener cierta tipificación que sea parecida, ¿sí? Sin embargo, si uno quiere entrar mucho más a detalle, es probable que vayan saliendo ciertos aspectos que para el uno apliquen y para el otro no. Y eso estaría completamente normal. Entonces aquí como tal, vamos a tener unos profesores que van a tener muchos campos similares al estudiante, creo que hasta del nombre a la dirección van a ser iguales, ¿sí? Pero pues digamos que el profesor sí puede tener un celular, un email y también podríamos tenerlo activo y no. Porque al igual que los estudiantes, los profesores también podrían cambiar de colegio, pero también podría ser que cuando ingresen a un nuevo colegio o a un nuevo espacio, el colegio que lo recibe les solicita algún tipo de certificado de su permanencia o de su desempeño en el colegio anterior que relacionó dentro de su hoja de vida. Entonces puede que para los listados de profesores, para las asignaciones de grupo, de materias o de lo que fuera, ese profesor va a existir en la base de datos, pero no va a ser, digamos que no va a estar disponible para hacer ciertas acciones, sino las que el colegio disponga para los profesores que fueron activos, pero que de pronto en este momento ya no lo están. Y también para, digamos que para tener clasificados los profesores que sí están activos y que se pueden de alguna forma ser asignados a orientar ciertas materias o a ser directores de grupo de algún salón o cosas por el estilo. Y acá tenemos una más que digamos que está relacionada con la asignatura, ¿sí? Una asignatura normalmente, pues, ¿qué es? Digamos que es una materia como tal, ¿sí? Depende del tipo de colegio. Algunas veces las clasifican que áreas, que ciencias sociales, que áreas de ciencias naturales, que áreas de ciencias duras, que ciencias blandas, que ciencias exactas o lo que sea. Pero básicamente una asignatura que es pues algo que se puede identificar con algún tipo de código y que va a tener un nombre, una descripción y también si está activa o no. ¿Y esto por qué? Porque puede que de pronto el colegio, vamos a poner un ejemplo bien rebuscado, tengamos algún tipo de materias que en algunos casos pueden pues, conllevar algún tipo de polémica, como por ejemplo las clases de religión, ¿sí? O las clases podría ser de ética y valores o de cívica o cosas así, que puede que hayan colegios que las tomen y haya colegios que no, ¿sí? Puede que haya colegios que simplemente digamos que por su orientación laica, digan, no, no me interesa tener clase de religión, entonces inactivémosla, ¿sí? O que digan, no, la clase de ética no va a estar como ética, sino que se va a dar una sola clase que va a ser proyecto de vida, no sé qué cosas, y la de ética pasemos a inactivarla, eso podría pasar, ¿sí? O que la de cívica está creada, pero es que no hemos tenido el proyecto de ley con el cual se hace obligatorio dar cívica, pues obviamente eso ya pasó y creo que ya todos los colegios están obligados a dar algo que esté relacionado con cultura ciudadana o con civismo o con cosas así por el estilo. Básicamente esto que me va a permitir a mí, también de pronto, pues, si yo tengo alguna rutina en la cual yo tengo asignaturas en mi base de datos y necesito hacer un proceso de asignación de grupos y docentes y todo esto, muy probablemente esa rutina que yo tengo a nivel de código va a extraer información de estas bases de datos que aquí simplemente las estamos modelando como entidades, pero quiero que tengan muy presente que estas entidades se van a convertir en tablas una vez lleguemos a tocar el tema ya de bases de datos puntuales.
Entonces, que estas entidades o tablas se van a convertir de alguna forma en elementos que van a ser, digamos que susceptibles de por medio de cierta lógica de programación, mezclarse, actualizarse, obtener cierta información, crear nuevas, modificar las que ya existen, mezclarlas, asignar grupos, asignar profesores, o sea, muchas lógicas, y esas lógicas, como les digo, va a depender exactamente del contexto y del alcance que tenga el aplicativo, ¿sí? No va a ser lo mismo, por ejemplo, una asignación de un docente como director de grupo en un colegio a la asignación de un docente que probablemente sea catedrático y que lo que haga sea orientar asignaturas, por ejemplo, en una universidad, ¿sí? Va a ser completamente diferente el proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el uno vamos a tener un salón asociado, vamos a tener ciertas cosas, probablemente esa persona va a orientar varias asignaturas, mientras que, por ejemplo, en un ambiente académico universitario, el catedrático que hace, ok, usted tiene cierta línea de estudio, cierta línea de especialización, entonces usted le va a dar clases a esta y a esta persona, pero no le estoy dando a un grupo, no le estoy dando clases al grupo sexto o a sexto semestre, porque normalmente en las universidades lo que hacen es que el semestre tiene asociado una asignatura y de acuerdo a los cupos y a los prerequisitos que tengan los estudiantes, pues se valida si esas personas son o no son susceptibles o candidatas a recibir la asignatura. Diferente a un colegio, que en el colegio simplemente métalos en el grado y el profesor le dicta todo el grado. Director de grupo, listo, díctele las materias que tenga que dictarle, y el profesor puede que les dicte 3, 4, 5 asignaturas y que hayan otros que vengan como catedráticos y dicten algunas especialidades, pero va a ser completamente diferente. Entonces allí como tal, lo que tenemos es, digamos que una descripción muy de alto nivel, pero tratando de entrar a este nivel de especificidad que tenemos con las entidades. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, lo que les estaba diciendo con respecto al grado, ¿sí? El grado puede que tenga un código. Yo creo que ustedes han visto que quinto A, que sexto B, que séptimo no sé qué. Puede que sean letras con números o que sea sexto 1, sexto 2, sexto 3. Depende de la codificación que quiera hacer el colegio. Puede tener un código, puede tener un nombre, ¿sí? Y una descripción. Puede tener también una jornada y si está activo o no. Puede tener incluso fechas de inicio y fechas de fin. ¿Por qué? Pues porque un grado en sí mismo, digamos que el grado quinto B, que fue orientado en el 2020, ¿sí? Quinto B, no existe para quinto como sexto B del 2021. ¿Por qué? Porque los chinos no pasaron el año, o porque se fue la mitad del grupo del A y la mitad del grupo de B y todos se volvieron sexto A, no quinto, de quinto A pasó la mitad, de quinto B pasó la otra mitad, entonces no tiene sentido tener grupos tan chiquitos y lo que hacen es que los mezclan y se vuelve un solo sexto A y están todos juntos ahí revueltos. Pues digamos que eso simplemente lo que me va a permitir es a mí tener ciertas estructuras de clasificación o de agrupación para yo saber cómo lo puedo manejar. ¿Puedo manejar qué? Ciertos estudiantes como un bloque o como un grupo. Hasta ahí estamos claros, chicos. Me interesa saber si hay dudas. Sí, señor. Bueno, listo. Si hay silencio, asumo que están muy, muy concentrados o que la están dejando grabar. En cualquier caso, pues digamos que importante la presencia y ojalá puedan tomar en cuenta la explicación para poder tener, digamos que, el material, porque nos va a servir más adelante digamos que para las actividades evaluativas de la semana entrante. Listo. Vamos con esto. Listo. Entonces, hemos hablado mucho de entidades, ¿sí? Y las entidades como abstracciones, las entidades como elementos susceptibles de ser descritos de alguna forma. Y digamos que en sí mismas nos permiten hacer un approach, un acercamiento a lo que queremos hacer, a lo que queremos modelar, a lo que queremos describir, ¿sí? A nivel de base de datos y a nivel de tabla, pero hay una dificultad, ¿sí? Y es que, digamos que un sistema
dependiendo pues de la particularidad del sistema, serían muy escasos los sistemas que digamos que pueden trabajar o con tablas aisladas o con una sola tabla, mientras estemos hablando de modelos relacionales, ¿sí? Entonces, solas funcionan hasta el punto de describir ciertos elementos, ¿cierto? De dar un mayor nivel de especificidad con respecto a la descripción puntual de una entidad. Ahora, ¿solas será que funcionan? La respuesta sería no de manera completa, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que una entidad sola me va a permitir cumplir con uno de los, digamos que de los propósitos de la base de datos, que es justamente hacer que los datos se vuelvan persistentes y que de alguna forma desde el software o desde los reportes o de la consultoría que yo haga, esos datos se me vuelvan algún tipo de información relevante para mi proceso, ¿sí? Pero pues digamos que se va a quedar con un alcance muy corto si yo solamente tengo una base de datos en la cual tengo registrados a mis estudiantes y ya. Yo tengo registrados a mis estudiantes, pero yo no sé ni qué estudian, yo no sé en qué semestre están, o si es un colegio, yo no sé en qué grado están, yo no sé qué notas tienen, yo no sé qué profesores hay, no sé qué profesores orientan qué materias. Entonces empiezo yo a crecer el trabajo y me voy dando cuenta que claramente las entidades solas pues digamos que van a funcionar de alguna forma porque pues se persigue el propósito de tener persistencia en la data, pero se va a quedar con un alcance muy cortico, ¿sí? ¿Cómo las comunico? Y ahí es donde entra todo el tema de las relaciones, ¿sí? Básicamente, las relaciones que son, digamos que son algunos elementos que nos permiten de alguna forma modelar dependencias, relaciones, como su nombre lo indica, entre las diferentes entidades que se están modelando, ¿sí? Recuerden que siempre lo que estamos persiguiendo aquí en la clase de base de datos es generar modelos, ¿sí? Modelos que inicialmente van a ser modelos de entidad-relación, ¿sí? Pero luego vamos a pasar a modelos de datos, que digamos que de alguna forma va a tener cierta cierto cambio con respecto al modelo de entidad-relación, pero pues digamos que tener un buen conocimiento del modelo de entidad-relación, el modelo de datos que ya es, digamos que una visión mucho más cercana a lo que es un modelo de datos o una creación de una base de datos, pues digamos que va a ser simplemente algo muy instrumental, por decirlo de alguna forma, el cambio. Va a ser muy corto, ¿sí? Entonces, básicamente ahorita veíamos algo y era el profesor, ¿sí? El profesor, ¿qué hace con una asignatura? El profesor enseña una asignatura, ¿sí? Entonces, digamos que ese símbolo como tal de ese rombo que está entre los dos cuadros de mis entidades, ojo, por espacio no lo hice así, pero digamos que profesor ya sabemos que tiene una serie de óvalos alrededor, que son todas esas entidades que se describen pues a lo largo del espacio como tal. Entonces, ¿el profesor qué hace? El profesor tiene una relación con la entidad asignatura. ¿Y cómo se llama esa relación? Enseña o enseñar o instruye, ¿sí? Cualquier cosa que me permite conectar la una con la otra, ¿sí? De esta forma, pues como ustedes pueden ver, lo que estamos haciendo es generando cierta interacción entre las diferentes entidades que hacen parte de mi sistema o de mi modelo para tratar de llevarlos a una definición de modelo entidad-relación, ¿sí? Pero digamos que el modelo entidad-relación es nuestra meta, pero aún no hemos llegado, ¿listo? Estamos apenas construyendo, dando los primeros pasos, pasamos ya por entidades y aquí estamos tratando de sacar relaciones, ¿sí? Entonces, un profesor, ¿qué hace? Un profesor enseña una asignatura, ¿sí? El profesor con todos los atributos que ya vimos que tiene, ¿sí? Que tiene unos nombres, apellidos, un documento de identificación, bueno, y ciertas cosas, un correo, si está activo o no está activo, una fecha de nacimiento, bueno, y las cosas que sea que vayamos a identificar como atributos propios de ese profesor, de esa entidad profesor. Y la asignatura también va a tener ciertos atributos propios, ¿sí? La asignatura va a tener un, va a tener un nombre, puede tener un código, puede tener, qué sé yo, ciertos espacios donde se instruyen, cierto libro o una editorial base con la cual se orienta y podría tener muchos más atributos dependiendo, como les digo, del contexto donde estemos. Ahora por ejemplo, un camionero con envíos, ¿sí? Un camionero que hace, transporta o lleva o entrega envíos, ¿sí? ¿Qué puede tener un camionero como propiedades o como atributos? Camionero puede tener un nombre, va a tener unos apellidos, va a tener
muy probablemente una licencia de conducción que es única para ese camionero, va a tener una identificación, va a tener probablemente un celular, seguramente un correo electrónico, bueno, y cualquier cantidad de información que me describan a ese camionero, digamos que en esta relación de ejemplo que se está colocando aquí, que podría ser para algún tipo de aplicativo relacionado con logística, con transporte o con entregas o con algo así por el estilo. Igual que el envío como tal, digamos que considerándolo o abstrayéndolo desde el mundo real hacia el mundo de las bases de datos, el envío como tal puede tener un identificador, puede tener un peso, un tipo de envío, ¿sí? Hay envíos que son papeles, hay envíos que son cajas, hay envíos que son más chiquitos, hay envíos que son más grandes, pueden tener unas dimensiones de cajas, pueden tener un valor asegurado diferente, puede tener muchísimas cosas asociadas a ese envío, ¿sí? Entonces, eh, por más que tengamos la relación y que acá lo veamos muy simple, solamente de dos cajas, siempre tener presente, digamos que todos esos atributos que tiene asociados cada uno de esos cajones azules o esos cuadros azules. Ahora, esto será suficiente para realizar un modelo. Y cuando digo esto, estoy hablando de qué? De las entidades y de las relaciones, ¿sí? Y ojo, estamos persiguiendo la construcción de un modelo entidad-relación, ¿sí? Entonces ustedes dirán, pues si es un modelo entidad-relación, por modelo, digamos que es la acción que estamos haciendo de tratar de describirlo. Por entidad, pues ya tenemos un conocimiento con respecto a las entidades, que son esas abstracciones de objetos del mundo real, ¿sí? Que lo estamos incluyendo aquí para hacer de alguna forma trabajos con ella dentro de la parte de sistemas o de la parte de bases de datos. Y tengo la parte de relaciones, que como ya vimos, digamos que es la manera en la cual las diferentes entidades dependen o se relacionan o se comunican o se hablan entre ellas para representar algún tipo de vínculo entre ellas o de acciones entre ellas, ¿sí? El camionero lleva o transporta envíos, el profesor enseña asignaturas, el estudiante puede pertenecer a un grupo o puede pertenecer a una universidad o lo que sea. ¿Será que eso es suficiente para realizar un modelo? Es aquí, es donde aparece un tema que me parece a mí dentro de las bases de datos, pues junto con el de las, con el del, digamos que desde el mismo modelamiento de las entidades y de las relaciones, que me parece que es de los más importantes, por decirlo de alguna forma, y tiene que ver con el tema de la cardinalidad, ¿sí? Y esto es un tema de verdad bastante importante y es un tema que en la medida en la que lo tengamos dominado va a ser muy, muy, muy importante para poder identificar la manera, no solamente, digamos que de una manera cualitativa, esas relaciones, cómo se establecen o qué significan, sino también de manera cuantitativa para poder referirnos a la cantidad de veces en que nuestras entidades se relacionan. Y uno lo ve esta definición así, y uno como que, uf, bueno, ¿y aquí qué fue lo que pasó? ¿Cierto? Esto ¿cómo se come? ¿Sí? Y acá aparecen de alguna forma, disculpen, de alguna forma aparecen ciertos tipos de cardinalidades, probablemente las más utilizadas, ¿sí? Y vamos a ir haciendo un pequeño desarrollo con ellas, eh, digamos que para definir este tipo o este tema de cardinalidad y poder dar como una especie de abrebocas hacia esto y poder tener unas primeras versiones de lo que sea que vayamos a desarrollar aquí en esta materia. Porque de tener esto presente, el tema de entidades, el tema de relaciones y el tema de cardinalidad de una manera clara, podemos tener una base muy importante de cara a ya la generación de modelos de bases de datos más complejos en los cuales vamos a ir identificando todos estos elementos. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos una relación de cardinalidad, cuya cardinalidad mejor se conoce como de 1 a 1, ¿sí? Y ya vamos a tratar de hacer un ejemplo puntual para identificarlo. Entonces, yo tengo una entidad que se llama estadio, ¿sí? Y el estadio como tal puede tener ciertos elementos asociados, ¿sí? Puede tener unos identificadores, un nombre, pero adicionalmente, digamos que el que modeló esta solución coloca ciertos detalles relevantes del estadio en otra tabla, ¿sí?
Digamos que si yo aquí tengo, por ejemplo, yo no sé quién había aquí que le gustaba el fútbol, que le gustaba el Pereira. Si tengo aquí un código para el estadio acá de Pereira y el nombre, que es el Hernán Ramírez Villegas, sí, pero no le coloco nada más a esa tabla. Y en la otra tabla, que es la de detalles, llego y le coloco para el estadio Hernán Ramírez Villegas, encuentro que la cancha mide tanto de largo por tanto de ancho, que está ubicada en la zona de la Villa Olímpica, que la dirección aproximada es calle, qué sé yo, calle 90 con 16, no sé qué, cualquier otra cantidad, que el pasto lo trajeron de Río Negro, que tiene capacidad para X cantidad de personas, que tiene tantas entradas, que tiene, bueno, lo que ustedes se quieran imaginar respecto a la cantidad de detalles, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que esto digamos que desde la perspectiva de procedimental o desde la perspectiva de desempeño, puede que lo hayan hecho así. ¿Por qué? Porque puede que tenga tantos detalles el estadio, pero a mí legalmente solo me interesa tener el nombre, por ejemplo. Sí, que cuando yo le ponga que el seleccionar de un combo box o de una lista de esas de selección, el nombre del estadio, pues a mí solamente me interesa seleccionar una y que lo tenga que tener listado de alguna forma y que la otra información no me interese. Sin embargo, ahorita vamos a ver que esto podría ser parte de una sola tabla. Como les digo, aquí vamos a establecer los tres casos y luego voy a pararme y voy a tratar de hacer una especie de descripción de estos atributos para tener el ejercicio pues más aterrizado. Esta digamos que es la relación que casi que por defecto deberíamos buscar siempre. Se llama una relación de 1 a n o una relación de 1 a muchos, ¿sí? Normalmente es el tipo de relación que yo siempre debo perseguir, ¿sí? Como ven, la relación camionero lleva envíos, ¿sí? Pero ese 1 y esa n, ¿cómo se leen, sí? Entonces ustedes se paran del lado del camionero y donde ven el 1 dicen, un camionero puede llevar n envíos o puede llevar muchos envíos, ¿sí? Y luego hacen la misma lectura, digamos que desde la parte de los envíos, ¿sí? Un envío va a ser enviado ¿por qué? ¿Por muchos camioneros o solo por uno? Entonces, digamos que allí como tal es donde yo me doy cuenta si la relación va a ser de muchos a muchos o si la relación va a ser de uno a muchos. ¿Y cómo lo explico? Entonces, un camionero, el camionero, eh, igual ya lo vamos a explicar también con un ejemplo. El camionero Pepito Pérez, ¿sí? Puede llevar muchos envíos. Dentro de esos envíos que lleva, lleva el envío 1, el envío 2 y el envío 3, ¿sí? Ahora, yo me paro en la tabla de los envíos, ¿sí? El envío 1, ¿cuántos camioneros requiere para llegar el envío 1 a su destino? ¿Sí? En este ejercicio como tal, solamente estamos disponiendo de un camionero, ¿sí? Es como si saliera un camionero de la bodega y va y entrega todo el despacho. Ya si fuéramos a hacer un aplicativo de logística completamente riguroso, puede que haya un camionero que va, y si es por ejemplo una aplicación como Mercado Libre, ¿sí? Digamos que esa operación de logística tan avanzada, hay un camionero que va y recoge al vendedor, luego lo lleva a un centro de acopio, ese centro de acopio tiene unas troncales hacia las ciudades principales, si queda muy lejos lo montan en avión, lo llevan, luego llegan a unos centros de acopio de la ciudad destino, de esa ciudad destino sale una nueva flota de camioneros y lo va y lo lleva. Y si vamos a modelar eso, claramente vamos a tener muchos camioneros involucrados, digamos que en este envío. Pero partiendo de la base que tenemos es una bodega y un sitio de destino donde vamos a entregar, ¿sí? Entonces, un camionero puede coger los envíos 1, 2 y 3 como lo ponemos, ¿sí? Pero el envío 1, ¿cuántos camioneros requiere para que lo lleven? Solamente requiere uno, ¿sí? Por eso es de uno a muchos. Un camionero, muchos envíos, ¿sí? Pero de la forma inversa no es, ¿sí? Porque un envío lo envía un camionero, ¿sí? No muchos envíos los envían muchos camioneros, porque si lo vamos a ver desde la perspectiva real, el envío solamente lo utilizó o lo desplazó un único camionero. Entonces, ahí aparece el segundo tipo. Este tipo de relaciones son las relaciones que siempre debemos perseguir. Ya vamos a mirar otros conceptos adicionales que nos van a surgir y que lo quiero rematar con un ejerciciecito que vamos a hacer acá y lo vamos a desarrollar de una manera rápida, ordenada, pero para que les quede a ustedes la evidencia. Les recuerdo que todo esto va a quedar en el aula, ¿sí? Porque si estoy hablando muy rápido,
Luego en el aula van a poder ver exactamente la parte que de pronto tengan la duda y poderlo hacer. Y si vemos la necesidad de un WhatsApp o alguna cosa, me dicen, y si tengo algunos temas de dudas, podemos hacer una sesión pregrabada la segunda, la hacemos más rápido y si no, pues la hacemos después. Ya ustedes me definen exactamente cómo, dependiendo digamos que de su nivel ¿de qué? De aprehensión de esta clase. ¿Listo? Y acá tenemos otras relaciones que dependiendo de la literatura, en ocasiones se llaman relaciones de M a N o en otras simplemente se llaman relaciones de M a N, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí, M siempre se refiere a un número mayor a 1 y N igual, ¿sí? Lo que pasa es que M es diferente a N y en el otro caso N es igual a N. Pero en cualquiera de los dos casos, esta relación se conoce como muchos a muchos, ¿sí? ¿Por qué? Y entonces aquí tenemos un ejemplo muy claro, ¿sí? Parémonos en un escenario qué sé yo, de una universidad, ¿sí? Un profesor puede orientar una o muchas asignaturas, ¿sí? Pero una asignatura, si ustedes la ven, puede ser asignada por uno o por muchos profesores, ¿sí? Por ejemplo, entiendo yo que este semestre yo estoy dictando algoritmos y bases de datos 1, pero es muy probable que también haya otro profesor que también tenga dentro de su carga académica para este mismo ciclo orientar también bases de datos y también algoritmos 1. Entonces ahí como lo vemos tenemos más de un profesor que están orientando, el profesor 1 y el profesor 2 están orientando probablemente la asignatura 1 los dos y la asignatura 2 los dos. De esta forma, un profesor dicta varias asignaturas, pero también la asignatura puede ser enseñada por varios docentes, ¿sí? Diferente al caso que vimos con respecto al camionero y al envío, ¿sí? Aquí decir, por ejemplo, que un profesor orienta una asignatura, puede orientar muchas asignaturas, pero esa asignatura solamente la puede orientar un profesor. Estaríamos limitando el sistema a solamente un aplicativo o a una, digamos que a un sistema académico en el cual solamente tengo un profesor, ¿sí? Que la asignatura pueda ser dictada, que un profesor pueda dictar muchas asignaturas, pero una asignatura solamente puede ser dictada por un profesor. Sería un claro ejemplo de una entidad académica en la cual el profesor Pepito Pérez puede dictar sociales, matemáticas, español, no sé qué, no sé cuántas, todas las materias que se le ocurran, y a su vez, cada asignatura solamente las puede orientar el profesor uno. ¿Por qué? Porque el profesor uno es el único que existe dentro de la entidad académica, ¿sí? Entonces ahí como tal sería, digamos que ahí sí sería una relación de uno a muchos, pero en un caso real, ¿qué es lo que tenemos? Muchos profesores y esos muchos profesores pueden dictar muchas asignaturas, ¿sí? Entonces el profesor 1 me puede dictar la asignatura 1 y 2 y el profesor 2 me puede también dictar la asignatura 1 y 2, ¿sí? Entonces ahí estoy viendo, la asignatura 1 me la dictan los dos profesores, la asignatura 2 me la dictan los dos profesores, es decir, tengo una relación de muchos a muchos. Para ese caso puntual sería una relación de N a N porque son dos los docentes y dos las asignaturas para el ejemplo que tengo, ¿sí? Pero podría ser de M a N porque la M podrían ser 10 profesores, me pueden orientar 50 asignaturas entre ellos mismos. Entonces, por eso es que aparece como la diferenciación entre M o N. Bueno, tratemos de identificar. Esto lo hacemos de último, esas llaves. Entonces, vemos que vamos a tratar de hacer aquí un ejemplo con los diferentes tipos de relaciones y vamos a mirar de qué forma las podemos trabajar. Vamos a hacer primero esta, que es la relación de uno a uno. Voy a hacer un archivito de Excel que me es más fácil para escribir. Esta es de uno a uno. No me deja escribir aquí de uno a uno. Y la vamos a hacer con esta, que es un estadio, tiene una tabla de detalles y un detalle como tal pertenece solamente a un estadio. Y nos vamos a parar aquí y vamos a hacer un ejemplo y tratar de dejar esto muy claro. Entonces, yo tengo una entidad que se llama estadio, ¿sí? Los nombres de las, aquí voy a trabajar de manera tabular y lo voy a hacer, digamos que con el doble propósito. El primero
es el de que vayamos describiendo las cosas de manera tabular, porque hacia allá vamos, hacia las tablas como tal, y entonces para que no se nos haga tan extraño verlo. Y segundo, para facilidad pues de la explicación como tal. Entonces aquí tengo un estadio, ¿sí? Que va a ser una tabla, ¿sí? Y también tengo aquí la otra que se llama detalles. Para hacerlo más consistente, vamos a decir que se llama detalles del estadio, ¿sí? ¿Qué estamos describiendo aquí? Exactamente los tres ejemplos de las tres diferentes tipos de cardinalidades, pero ya aplicadas a un ejemplo real, ¿listo? Entonces aquí, ¿qué vamos a tener? Normalmente, pues un estadio, pues digamos que cuando estamos concibiendo este tipo de tablas o este tipo de entidades, y digamos que mirando más allá en el horizonte, hacia dónde vamos, siempre deberíamos tener una especie de identificador propio de cada registro y ya vamos a mirar cuál va a ser. Entonces aquí, por ejemplo, definamos un ID para el estadio, ¿sí? Vamos a definir un nombre y dejémoslo en una ciudad, no más, ¿sí? Y aquí en los detalles, entonces en los detalles yo puedo tener aquí otro ID, para facilitarlo lo voy a tener aquí con un ID estadio. Eso es para acercarlo un poco a la anotación pues, de las tablas, que es hacia dónde vamos, y un ID de detalles estadio, ¿sí? ¿Qué detalles yo podría tener aquí? Yo podría tener ancho, ancho del estadio de la cancha, como quieran. Puedo tener un largo. Puedo tener tipo de césped, si es artificial, si es de césped natural. Los que sepan pues, podrán validar qué tipo de césped es importado, no es importado, qué nombre tiene, bueno, lo que quieran. ¿Qué más podría tener aquí? Detalles de mi estadio. Por ejemplo, mi estadio tiene una capacidad, que es la cantidad de gente que le cabe, o el aforo, que lo conocen en algunas otras partes. Yo puedo tener también aquí una dirección del estadio. Puedo tener aquí un sector en donde está ubicado el estadio. Puedo tener una cantidad de entradas, o cantidad de puertas de acceso, de puertas. Puedo tener, bueno, cualquier cantidad de cosas que se les ocurra como detalles de un estadio, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver dos cosas muy importantes, chicos, y sobre todo para este caso que es de 1 a 1, ¿listo? Entonces, para el estadio, y aquí voy a hacer, digamos que esta parte de aquí abajo va a ser como el ejemplo. Cuando estamos definiendo estos elementos como tal, es como si yo estuviera haciendo esto, ¿sí? Yo digo, esta es mi tabla estadio, vamos a escribirlo acá. Esta es mi tabla estadio. Y las columnas que va a tener mi tabla estadio dentro de la base de datos son justamente las que acabo de definir. Un ID, estadio. Pero ojo, estas filitas que están aquí entre el A2 y el A4 se convierten luego en las columnas que me van a permitir a mí tabular la información, ¿sí? O que me van a permitir a mí ingresar datos a la tabla de mi base de datos, ¿sí? ¿Qué tengo aquí? Tengo un nombre y tengo una ciudad. Vamos a ver si viéndolo de manera tabular se les va a hacer mucho más natural con las tablas que se hacen, por ejemplo, en Excel. Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, un ID del estadio 1 y tengo un ID del estadio 2, ¿sí? Para el ejemplo como tal. Y aquí tengo Hernán Ramírez Villegas, me perdonan ahí por abreviarlo, y aquí tengo el Campín, por ejemplo, para tener dos. ¿Qué ciudad están? Este está en Bogotá y este está en Pereira. Esto como tal, chicos, ojo, esta es la definición de la tabla, la que tengo aquí que estoy resaltando. Esta es la definición de mi entidad como tabla. Esta es la definición de qué? De mi otra entidad que se llama detalles estadio. Entonces, esta es mi primera tabla, que es esta. Ojo, esto es a nivel de estructura y esto es a nivel de contenido, ¿sí? El contenido, esto es a nivel de estructura. Entonces, ¿qué es lo que yo hago cuando defino las entidades? Yo lo que estoy diciendo es definiendo la estructura que va a tener la tabla para poder recibir muchísima información. Mire que yo aquí, ¿qué hice? Defino el ID del estadio, el nombre y la ciudad. Esos tres campos o esos tres atributos que tengo aquí entre la fila A3 y A5
se me convierten luego en los rótulos de mi tabla, ¿sí? Cuando yo hablo de rótulos, hablo de los nombres de las diferentes columnas que yo voy a tener tabuladas. ¿Por qué? Porque la información en las bases de datos se ve tabulada, tal cual como la ven en un Excel. Lo que pasa es que pues, va a tener otras características para gozar de centralización y de muchas otras cosas, ¿sí? Aquí vamos a hacer el contenido, pero de la tabla. Copiemos esto para ir avanzando. Eso va a ser el contenido, pero de mi tabla, detalles estadio. ¿Sí? Y aquí yo ya no voy a tener estas tres columnas, sino que voy a tener un ID, detalles, estadio. Va a tener un ancho, un largo, un tipo césped, una capacidad, una dirección, un sector y una cantidad de puertas. Todos estos van a ser los rótulos de mi columna. Entonces, miren lo que está pasando acá, ¿sí? Yo voy a tener unos IDs, entonces digamos que estos IDs van a ser diferentes. El detalle de esta, digamos que es el número 11 y esta que sea el número 12, para que no sean coincidentes con los otros. Aunque las bases de datos pueden manejar identificadores con el mismo valor para diferentes tablas y digamos que sabiendo de la tabla en la que está, él sabe a qué registro le estoy haciendo referencia. Entonces, el ancho, entonces yo aquí el ancho puedo decir que son, qué sé yo, 60 metros por 90, el tipo de césped es natural, la capacidad son 33.000, la dirección, entonces coloquémosle que es en la villa, o el sector, entonces pongámosle aquí calle 90 con carrera 15, sector La Villa, cantidad de puertas, y pongámosle que tiene 25 puertas. Ahora acá. Tengo el ancho, entonces aquí el campín es más grande, 70%. Césped, digamos que es artificial, o que estoy colocando simplemente información aquí. La capacidad, digamos que son de 40.000. Queda ubicado en la calle 86 con carrera 30, no tengo ni idea. Sector, pongámosle que es sector Salitre, pero no estoy inventando acá. Hay cantidad de puertas, digamos que tiene 50 puertas. ¿Sí? Entonces, ustedes dirán, ok, listo. ¿Cómo hago yo para, digamos que desde la base de datos o desde la tabla, ¿sí? Trabajar con el hecho de la relación? ¿Cómo se manifiesta o cómo hago yo para representar una relación a nivel de tabla, ¿sí? Claramente, pues aquí esto es una relación de uno a uno y a lo que quiero llegar es a una conclusión muy sencilla. Digamos que esto que está aquí, este ID del estadio que yo lo voy a resaltar aquí con letra roja y este ID de detalles de usuario que lo voy a resaltar aquí con letra roja también, se conoce como la llave primaria. ¿Qué es la llave primaria? Digamos que es un atributo único que me permite que cuando yo por ejemplo, al motor de base de datos le diga el ID de estadio 1, él siempre sepa que se está refiriendo al Hernán Ramírez Villegas de Pereira. Que si le estoy diciendo al estadio 2, siempre le estoy diciendo que es al Campín de Bogotá, ¿sí? Pero pues digamos que para este caso puntual, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cuántos detalles de estadio va a tener el estadio de Pereira? ¿O cuántos va a tener el estadio de Bogotá? Va a tener solamente uno. ¿Por qué? Porque el estadio Hernán Ramírez Villegas solamente es un estadio. Y los detalles que yo estoy definiendo aquí hacen parte de la definición puntual del estadio en sí mismo. Es decir, hoy el estadio Hernán Ramírez Villegas mide 60 por 90, es césped natural, la capacidad son 33.000 y no sé qué más cosas. ¿Cómo se podría modificar alguno de esos detalles?
Pues como vemos que tenemos una dirección y un sector, esos detalles se podrían modificar como si dicen el estadio Hernán Ramírez Villegas lo movemos para Dos Quebradas, por ejemplo, por poner un ejemplo acá. Entonces, ahí como tal van a haber modificaciones de esos detalles, pero no quiere decir que vamos a duplicar los detalles. ¿Por qué? Porque los detalles solamente pertenecen a ese estadio, ¿sí? Entonces, como les digo, aquí aparece un concepto que se llama llave primaria, ¿sí? ¿Por qué lo vemos como uno a uno y no como uno a muchos? Por lo que les acabo de decir. El estadio 1 solamente tiene relación con qué? Con los detalles del estadio 1. Pero aparece, digamos que un concepto adicional que en este momento no va a tener tanto peso, para las de uno a muchos sí lo va a tener, y que es justamente el concepto de las llaves foráneas. ¿Qué son las llaves foráneas? Las llaves foráneas no son nada más que una llave primaria que se encuentra en una tabla hija, por decirlo de alguna forma, que me está permitiendo justamente establecer la relación. Hasta ahí como tal yo no tengo relaciones. ¿Cuándo tengo la relación? Cuando yo hago que mi llave foránea me relacione una tabla padre, que en este caso es la tabla estadio, con una tabla hija, que en este caso es la tabla de detalles de estadio. ¿Sí? Entonces aquí como tal, esta llave foránea que la voy a pintar también de otro color, ¿sí? ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo, señor, el detalle de usuario que tiene identificador 11 corresponde al estadio 1. Y si tú vas y miras en el estadio 1, la llave indica que es el Hernán Ramírez Villegas. De esa forma, esta columna que estoy tratando de resaltar aquí con un color morado, por ejemplo, con lo que se vea más, con un color verde, ¿sí? Esa columna me está identificando a mí, digamos que, cuál es de alguna forma la tabla padre que está generando esa relación con esta tabla hija. La tabla hija aquí son los detalles, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. La llave primaria me identifica digamos que de alguna forma es un requisito único que me identifica un registro dentro de mi tabla, ¿sí? La llave foránea es una llave primaria que se desplaza hacia la tabla hija y que me está permitiendo establecer la relación. Pero a lo que yo voy es a lo siguiente. ¿Será que tiene algún tipo de sentido para este ejercicio puntual decir que haya un identificador 13, que el ancho sea 50 y que el largo sea 80 y que sea natural y que sea, o sea, digamos que sea lo mismo, y que aquí también diga que es del estadio Hernán Ramírez Villegas? Entonces ahí es cuando, acuérdense que estamos hablando de una relación de uno a uno. ¿Por qué? Porque aunque está partido en dos tablas, la información de una tabla solamente va a tener un único registro de relación en la segunda tabla. Si lo quieren ver como tabla padre y tablas hijos, es perfecto verlo de esa forma. Entonces, ¿qué pasa? Para este tipo de relaciones de uno a uno, normalmente la solución podría simplemente tener una tabla. ¿Cuál sería la tabla? Digamos que la tabla o la mejor forma de adoptar este modelo sería copiar las dos tablas, ¿sí? Les voy a colocar una nota acá y borramos esto y lo traemos de esta forma, ¿sí? Tratar de borrar esto. Entonces, ¿qué hicimos aquí? A partir de una relación de muchos, de unos a muchos, de uno a uno, perdón, convertimos las dos tablas en una sola. Porque no va a tener sentido tener un tipo de construcción de esta forma, sabiendo que la segunda tabla lo único que está haciendo es generar más detalles para el mismo elemento inicial. ¿Y esto cómo quedaría si lo fuéramos a ver a nivel de entidad? ¿Sí? A nivel de entidad, la tabla estadio va a quedar con toda esa información, y a nivel de entidad quedaría algo así como esto, como esto.
y nos traemos los demás detalles. ¿Por qué? Pues porque todos esos detalles que estaban diferenciados en una entidad, pues, digamos que diferente, hacen parte de ¿qué? De la única entidad que debió haber existido desde el inicio, que era una entidad estadio. Y todas estas propiedades aquí hacen parte de ¿qué? De la definición o de la descripción de un estadio. Entonces, muchísimas veces, pues digamos que habrán casos puntuales donde sea necesario trabajar con una relación de uno a uno. Sin embargo, yo me atrevería a decir que en una gran cantidad de los casos, cuando tengamos relaciones de uno a uno, normalmente lo que vamos a hacer es convertirlas en una tabla, porque una de las dos tablas puede ser susceptible de ser incluida como atributos en la otra. ¿Listo? Hasta ahí hay dudas, chicos, todo está claro. Igual pues, me interesa que quede la grabación, pero me interesa también que si hay dudas en el momento las preguntemos. Ok, listo. Vamos a hacer una de unos a muchos, que es la que probablemente más usemos y es en la que vamos a validar el tema de esto del camionero. Vamos a tratar de hacer este ejemplo de uno a muchos y que está relacionado con el ejercicio de camionero y el ejercicio de envíos. Entonces, una llave primaria, que sería ID camionero, ¿sí? Puede tener un nombre, apellidos. Otro consejo que siempre trato de darle a las personas, cuando vayan a hacer modelamiento, implique tener nombres y apellidos, traten en la medida de lo posible de tener nombres y apellidos en campos separados. Es más, si pueden tener nombres, nombre 1, nombre 2 y apellidos 1 y apellido 2, va a ser más fácil para el momento en el que vayan a realizar algún tipo de informe. A colocarle una identificación al señor, dejémoslo así pequeñito. Vamos a hacer una tabla pequeñita. ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, fui yo. Dale, Profe, dale. perdón. Usted también nos regala al final este documento, ¿no? Sí, señor. Sí, sí, Muchas ese gracias. también lo voy a poner voy a poner eso en el aula como tal. Tanto la grabación de Muchas esta gracias. clase como el documentico. Sí, esa es la idea. Gracias, profe. Eso, mano. Vale. Y aquí tenemos el ID del envío, ¿sí? Digamos que ese ID del envío, normalmente eso que va a tener, eso podría tener eh, una dirección a la que lo van a enviar, ¿sí? Un destinatario, podría tener un valor declarado. Simplemente voy a hacerlo con esos 4 elementos para que veamos que son pues atributos propios de cada entidad, ¿sí? El envío como tal y el camionero que los está llevando. Y sabemos que entre los dos tenemos algún tipo de relación, ¿sí? Entonces, aquí, yo miro cómo hice el anterior, listo. ¿Qué nos hace falta aquí? Ya sabemos que eso es una relación de 1 a muchos o de 1 a n, porque un camionero puede llevar muchos envíos, pero un envío, y me perdona las tildes, un envío solo puede ser entregado por un camionero. Esa es una regla que estamos colocando aquí. Entonces ahí como tal ya tenemos un problema. Entonces, ¿qué pasa? En este modelo, que aquí en este momento simplemente son descripciones de las entidades, ¿sí? Yo podría tener aquí una tabla, voy a copiarme el modelito de acá. Tengo una tabla que se llama camionero y vamos a poner que el ID camionero, a ponerle nombres, ponerle apellidos y vamos a colocarle identificación. Y esto va a ser Pepito Pérez
1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el otro va a ser fulanito de tal. Y ya tener una identificación que va a ser 98765. Ahí tengo mi tabla camionero descrita con mis atributos. Esto, digamos que esto sería el contenido de la tabla. Y aquí vamos a hacer también el contenido de lo que sería la tabla envío. Aquí tenemos un ID envío. Tenemos una dirección, un destinatario y un valor declarado. Entonces aquí tenemos el ID del envío, le vamos a poner un ID 33, eso puede ser cualquier número, este va a ser un 44, la dirección va a ser calle 20, número 5580, y el otro va a ser calle 55, número 2080. El destinatario de este va a ser Ramón Pérez, y el de este va a ser Julio Cruz. Y el valor declarado de este va a ser 100,000 pesos y el de este va a ser 500,000 pesos. ¿Sí? Hasta ahí como tal, ¿qué tenemos? Tenemos dos entidades modeladas acá, ¿sí? En las cuales identificamos llave primaria, que la llave primaria de esta va a ser la rojita y la llave primaria de esta va a ser la rojita, ¿sí? Y adicionalmente sabemos que hay una relación, ¿sí? Esa relación es de uno a muchos, ¿sí? Un camionero, muchos envíos, ¿sí? ¿Cómo lo definimos a nivel de modelo o a nivel de entidades? Aquí, puntualmente, vamos a decir que tenemos un ID camionero. ¿Por qué va así? Porque, acuérdense, un camionero puede entregar muchos envíos, pero un envío solamente puede ser enviado por un camionero. ¿Y cómo se vería eso a nivel de contenido? Pues aquí tenemos, digamos que las tablas propias, sin todavía incluir la llave foránea, que es cuál, justamente la llave primaria en la tabla hija. Aquí, ¿qué tocaría agregarle? Tocaría agregarle el ID del camionero, ¿sí? Pero entonces, ¿quieren ver cómo es lo de uno a muchos? Entonces vamos a hacerlo. Digamos que vamos a agregar otro registro más aquí, que sea el 55. Vamos a dos más. Vamos a colocar el 55 y el 66 y pongámosle, está muy ordenados al 90 y eso es otra dirección que va a ser la 30. Esto va para Fanny Gómez y esto va para Álvaro Cuartas. Y esto aquí puede ser 340, 1, 2, 3 y esto puede ser de 80,000. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Digamos que ¿dónde es que podemos evidenciar eso que hicimos en nuestro modelo? Que tenemos aquí una llave foránea que la estamos pintando de verde y que aquí también las vamos a pintar de verde, ¿sí? ¿Qué estamos diciendo? Tengo estos camioneros, perfecto, y tengo unos envíos, ¿sí? Pero como yo sé que los camioneros llevan algunos envíos, entonces esto, por ejemplo, este envío, el primero y el segundo y el tercero me los puede llevar Pepito Pérez, pero el último me lo va a llevar el señor fulanito de tal. Entonces, con eso que estoy diciendo, un camionero, Pepito Pérez, que está aquí, me puede llevar estos tres envíos, que son el 33, el 43, perdón, 33, 44 y 55. Fulanito de tal, a su vez, me puede llevar estos dos, incluso, si yo quiero partirlos pues a dos y dos, pues fulanito me puede llevar esto. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Un camionero me lleva dos envíos que están aquí, ¿sí? El otro camionero me puede llevar dos envíos. Y dicho de otra forma, ¿qué quiere decir esto? Un camionero me lleva muchos envíos o un camionero en envíos. Un camionero me lleva varios envíos, un camionero me lleva muchos envíos, pero un envío
que es este muchacho, el código 33 o el 44 o el 55 o el 66, va a ser llevado solamente por un único camionero, ¿sí? No estoy diciendo que el 33 me lo va a llevar el camionero 1, pero también que me va a volver a aparecer el 33 con el camionero 2. Eso no es posible por una razón, y es que esta llave primaria me indica que estos códigos que tengo en rojo no se pueden repetir, ¿sí? No se pueden repetir en la tabla donde son llave primaria. Es decir, aquí yo no puedo tener otro número 1 con un nombre diferente, ¿sí? Otro camionero con el número 1 que se llame lo que sea, ¿sí? Cristiano Ronaldo, nada de eso, ¿sí? Aquí como tal, cada camionero en sí mismo es un código. Lo mismo que acá. Cada envío, este envío de 100.000 pesos declarado es el 33 y va a esta persona y va a esta dirección y eso lo hace único, ¿sí? El 44 es un valor declarado de 500, va a esta persona y a esta dirección y lo hace único. ¿Qué es lo importante aquí? Saber la manera en la que se relacionan, porque ya sabemos que un camionero lleva varios envíos, pero cada envío en sí mismo solo es llevado por un camionero, ¿sí? El envío aquí esta llave primaria no se puede repetir como más llaves primarias acá abajo. Lo mismo que aquí, esta llave primaria no se puede repetir como llave primarias acá abajo, ¿sí? Pero esta llave foránea, esta sí se puede repetir. ¿Por qué? Porque digamos que esta es la que me está permitiendo definir cuáles van a ser los muchos envíos que me va a llevar ese camionero puntual. Entonces aquí el camionero 1 me lleva 2, el camionero 2 me puede llevar 2, o 100, o 1000, ¿sí? Eso depende mucho de, pues digamos que del volumen de transacciones que tenga, ¿sí? ¿Y cómo se relaciona eso a nivel de, digamos que a nivel de entidades? Pues ya sabemos que las entidades como tal están, digamos que relacionadas o están descritas con ciertas cosas, ¿sí? El campito en rojo es un identificador propio de la entidad. Todas las letras negras, digamos que son todos los atributos propios de esa entidad. Y adicionalmente, cuando hay relaciones, esa llave foránea, que es la llave primaria en la tabla original o en en la tabla padre, se me vuelve una llave foránea que me permite establecer esa relación, ¿sí? Esa es la forma en la que se va a relacionar o en la que se va a hacer esto. Y vamos a pasar a hacer la última, que es la de muchos a muchos. A mí me interesa que este video, chicos, los que están acá colocando completa atención, si lo tienen que ver otra vez o revisar algún tema puntual, lo hagan y que me hagan saber las dudas que tengan, porque con esas dudas puedo tener yo material para generar una nueva clase pregrabada o para mirar si es necesario, de pronto les abro un espacio dentro de la semana, porque como les dije, yo trabajo todos los días, pero pues podemos abrir un espacio en alguna de las clases que tengo y miramos algún tema puntual. Pero eso ya sería directamente en la universidad. Vamos a hacerla de muchos a muchos, que es normalmente, pongamos la de N a N, que es lo que, como lo más conocido, de N a N. Y la de N a N, aquí la vamos a hacer con esta, que es un profesor que enseña muchas asignaturas. Resulta que aquí tenemos un profesor, tenemos una que se llama asignaturas. ¿No? Al profesor lo vamos a describir con un ID del profesor, que es la llave primaria, con un nombre y con un apellido. La voy a hacer corta en términos de atributos, pero lo que más me interesa aquí es validar las llaves para poder hacer las respectivas relaciones. La asignatura también la vamos a colocar con un ID de la asignatura, un nombre de la asignatura. No le voy a hacer absolutamente nada más. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué pasa? Y lo estamos viendo como una relación de muchos a muchos, ¿sí? Un profesor como tal puede dar varias asignaturas, lo que hablábamos ahorita, ¿sí? Vamos a hacerla aquí también a nivel de contenido. Voy a robar esta tablita acá. Me la llevo para acá. Creo que esta me puede servir bastante bien.
Como acá igualito para que nos quede igual, nombres, apellidos e identificación. Identificación, siendo súper mal. Es esta tablita acá, o esta entidad descrita, que se vuelve una tabla, va a ser esta. Aquí está el ejemplo del contenido. Entonces el profesor se va a llamar Pepito Pérez el primero. Tiene el código 1, el código 2 va a ser fulanito de tal y entregan esta información con esas cédulas. Y me va a llevar para la asignatura 2, pues solamente tiene nombre y el ID. Entonces me voy a borrar estos dos campos. De momento, sí, borrémoslo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos aquí una ID asignatura. Que sea un ID 11. Y que sea un ID 22. Y la asignatura que esta se llame Matemáticas 1. Y esta que se llame Bases de Datos 1. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Resulta que ocurre que Pepito Pérez, bueno, pongamos dos materias de software, acá pongamos ingeniería de software 3. Entonces, son dos materias de la carrera de ustedes y resulta que Pepito Pérez puede dictar las dos y fulanito de tal también puede dictar las dos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo acá tengo que un profesor me puede dar varias asignaturas, pero a su vez una asignatura puede ser dictada por varios profesores. Ojo, es diferente a lo que teníamos con el envío, porque en el envío decíamos, un camionero me envía muchos envíos, pero cada envío en sí mismo solo puede ser enviado por un camionero, mientras que aquí lo tenemos de N a N. ¿Qué quiere decir? Un profesor me puede orientar muchas materias, pero a su vez una materia puede ser orientada por varios, ¿sí? Porque la materia bases de datos 1 la puede dictar Pepito, fulanito, Jairito, Julianito, lo que quieran. Y Pepito a su vez puede ir a dictar software 3 y puede dictar también bases de datos 1. Entonces, si yo sigo con esa teoría de lo de las llaves foráneas, sería un error tener aquí un ID profesor. ¿Por qué va a ser un error? Resulta que tenemos varias cosas. Lo primero, tener muy claro que estas llaves primarias, que son las que me identifican la entidad, el identificador único de esa entidad, ¿sí? Este valor no se puede repetir en sí mismo. Entonces aquí, ¿cómo hago yo para modelar que el profesor 1 me puede dar las dos, pero que también me las puede dictar el profesor 2? ¿Sí? Ahí tenemos un problema. ¿Y el problema cuál es? No es con estas llaves del profesor, ¿sí? Porque eso fácilmente podría ser llaves foráneas. El problema está asociado es con esta repetición de la llave primaria de esta tabla. ¿Y por qué pasa esto? Porque estos números, como se los había dicho, este 11 identifica a un único y exclusivo registro que se llama Ingeniería de Software 3 en esta tabla que se llama asignatura, que está mal escrita acá. ¿Sí? Y este código 22 identifica al único registro que se llama base de datos 1 y que es único en sí mismo. Entonces, yo aquí no puedo volver a escribir un 11. ¿Por qué? Porque primero el modelo estaría mal generado. Y segundo, el modelo, el motor de base de datos como tal me lo va a impedir y me va a decir, qué pena, restricción de llave primaria. ¿Por qué? Porque al ser esto un campo que me identifica todo, aquí no solamente es ingeniería de software, acá podría tener todos los campos que yo quisiera a nivel de la descripción de la entidad. Yo no los puedo repetir. ¿Cuál es la solución aquí? Ya vimos que esta no va a ser, ¿sí? Estos dos campos hacen que todo se vuelva un error. Entonces, esto hay que borrarlo, ¿sí? Y aquí nace algo importantísimo y que esto prácticamente, si ustedes le cogen el tiro a esto, me atrevería yo a decir que obviamente practicando el tema de tecnificación o el tema de trabajar con una herramienta que me permita hacer bases de datos y todo esto, cogerían todo el concepto del modelamiento de datos. Y es que cuando hay una
tabla o una relación, perdón, de muchos a muchos, ¿sí? Un profesor dicta muchas materias y una materia puede ser a su vez dictada por muchos docentes. Es necesario crear una tabla intermedia, ¿sí? Y esa tabla intermedia va a tener ciertos elementos. Entonces, esa tabla podría llamarse profesor. Normalmente se utiliza así, se coloca el nombre de las tablas que le dan origen. En este caso fue la relación entre profesor y asignatura me generó esto, ¿sí? Y esa tabla, pues a mí me gusta tener siempre llaves primarias para cada tabla, ¿sí? Pero necesariamente tiene que tener dos cosas obligatorio, ¿sí? ¿Qué tiene que tener? Tiene que tener como llaves foráneas, espérate, yo le pongo acá el color que es rojo y rojo. Estas son mis llaves primarias. Como llaves foráneas debe tener las llaves primarias de cada una de esas tablas. Eso suena muy enredado, sí, pero haciendo el ejercicio es mucho más simple, ¿sí? Básicamente, ¿qué quiere decir? Que si sale una relación de muchos a muchos entre dos tablas, en este caso profesor y asignatura, debería salir una llave, una tabla intermedia, ¿sí? La cual tiene un identificador propio, que es este, que es rojito, y adicionalmente debería tener las llaves foráneas de las dos tablas, ¿sí? Eso se ve muy raro, sí, se ve complicado, en realidad se ve más de lo que es, porque en realidad lo que estamos haciendo aquí es tratando de resolver ese problema de cardinalidad, por decirlo de alguna forma. No habría que repetir nada, ¿por qué? Porque con esta llave yo ya puedo obtener la información de todo el docente y con esta llave yo podría acceder a los nombres de las asignaturas. Entonces, en este primero, aquí tenemos un problema. Pero si colocamos una llave intermedia acá, yo podría tener algo así como esto. Sería una tabla intermedia, esos tres campos, que nace aquí, y que se llamaría profesor asignatura, que va a tener un identificador único que se llama profesor asignatura, y que va a tener el ID del profesor y el ID de la asignatura. Yo me atrevería a decir que esta es la parte más complicada de las bases de datos. Si ustedes logran coger esto, vamos a estar súper bien y súper familiarizados. Acá pongámosle un código propio de la tabla, que sea 111.222. Y aquí ya no habría que poner esto, sino que habría que poner los campos propios de cada una. Estos campos van a ser verdes porque son llaves foráneas, ¿sí? Y yo aquí ya podría tener lo que no podía tener en el otro modelo, y es que el profesor Pepito Pérez, ¿sí?, me oriente la materia 11 y la materia 22, y que adicionalmente el profesor fulanito de tal también me puede orientar la materia 11 y la materia 22, ¿sí? Esto me permitiría a mí tener mi modelo completamente, digamos que con la cardinalidad adecuada. Estos campos serían propios de la tabla. Coloco los identificadores para, pues, como para que ustedes entiendan que son identificadores diferentes y que no tienen relación con los de las otras tablas. Aquí tenemos esto. Y esta relación, que aquí no se podía hacer, ¿sí?, que aquí estaba incompleta o que no se podía hacer simplemente por la cardinalidad que era de muchos a muchos, ¿cómo se rompe? Teniendo una relación entre las dos tablas. Entonces, un profesor puede decir que orienta, ¿sí?, tiene relación con una profesora asignatura y a su vez esto. ¿Esto qué me permite a mí tener acá? Si yo quisiera, por ejemplo, tener una fecha de inicio, una fecha de fin, las podría tener. Con esto que estoy diciendo yo, mire, el profesor 1, que se llama Pepito Pérez, puede dictar la asignatura 11, que es Ingeniería de Software 3, y el profesor Pepito 1, que se llama profesor 1, que se llama Pepito Pérez, también me puede orientar la asignatura 22, y ese 22 es que Bases de Datos 1. Y adicionalmente, el profesor 2, que se llama fulanito de tal, me puede orientar las materias 11, que es Software 3, y 22, que es Bases de Datos 1. Con esta relación, ya las dos tablas no se relacionan directamente, sino que las llaves foráneas se asocian es con esa tabla intermedia, que es la que me da, digamos que la que me genera esa tabla intermedia. Pero con esa tabla intermedia, ¿yo qué estoy haciendo?
Esto lo voy a hacer siempre que me aparezca una relación de muchos a muchos. Con esto yo lo que estoy haciendo es rompo esa relación y estoy permitiendo que siempre que me aparezca en el contexto que sea una cosa en la cual pueda tener relaciones de muchos a muchos, tener una tabla intermedia que me permita seguir con mi modelamiento, poder hacer o establecer una estructura de base de datos que me pueda almacenar la información como yo lo requiero y que yo no vaya a tener ningún tipo de problemas porque me falten datos, porque es que no, como lo había modelado, solamente puedo tener un profesor por cada materia o cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, con esto que estoy haciendo, estoy desde la perspectiva de bases de datos dándole toda la flexibilidad o toda la potencialidad para que, las relaciones como tal se puedan hacer de una manera clara. ¿Listo? Sé que esto puede resultar un poco confuso al inicio, probablemente tenga que ver este pedacito de las relaciones y de la cardinalidad. Traté de hacerlo con un buen ejemplo aquí para que lo tengamos pues presente. Voy a guardar este archivo, voy a subir la evidencia de la clase, ¿sí? O sea, el video de la clase, voy a subir las diapositivas de esta clase y voy a subir este contenido en Excel. Porfa, les pido el favor de que lo vean, de que lo revisen, de que lo repiten. Si de pronto se les ocurre decirme, profe, una relación en un sistema de no sé qué es una relación de muchos a muchos, podemos verla y podemos tratar de mirar cómo la simplificamos, pero casi que es una receta. Si alguien levantó la mano, porfa, pueden hablar. Profe, perdón, se me adelanté sin querer. Dale, tranquilo. Entonces, esto siempre va a ser una receta, por más complicada que sean las tablas y lo que sea, siempre la manera en la cual vamos a trabajar una relación de muchos a muchos va a ser así. De esta forma, siempre que vamos a tener una relación de uno a muchos, la vamos a trabajar de esta forma. Y una relación de uno a uno, salvo casos muy puntuales y muy específicos, yo me atrevería a decir que una relación de uno a uno normalmente termina en una sola tabla en la cual se puede especificar mayor nivel de definición con respecto a los atributos asociados. ¿Listo? Entonces, me interesa saber si hay dudas, si tienen muchas dudas, si quieren ver el video, me cuentan. Si de pronto no tienen o quieren validarlo de pronto por WhatsApp, hacer una pregunta puntual, también me la pueden hacer, no hay ningún lío. Les aconsejo que veamos la clase pregrabada y veamos esta clase. La clase pregrabada, la segunda que vamos a hacer, quiero validar con ustedes si la hacemos esta semana o si la hacemos más arriba. Ustedes me dicen si requieren de pronto algo y en la universidad, si las tablas en Excel, si las subo en la plataforma. Ya lo había comentado, vamos a subir el video de esta grabación, las diapositivas de esta clase y también esa tabla de Excel porque ese ejemplo me parece a mí que es un ejemplo sencillo, pero es un ejemplo muy claro de lo que se tiene que hacer, digamos que para afrontar cada uno de esos tipos de relaciones, ¿sí? Igual, estamos apenas aprendiendo y esto es completamente normal que en un inicio de pronto no la cojamos tan claro, pero pues digamos que tenemos un buen inicio. Si logramos hacer una buena definición de las entidades y luego validamos la manera en la que lo vamos relacionando, luego el tema de la cardinalidad lo podemos ir superando de alguna forma. ¿Listo? Si no hay dudas, si no hay preguntas, chicos, yo doy por la clase, doy por terminada. Sí, asumo que en este momento no hay comentarios, entonces dejo la clase por terminada. Trataré de subir la clase hoy mismo y cualquier cosa, ahí estoy presto a que me comenten alguna situación o alguna inquietud que les quede. ¿Listo? Listo, profe, todo claro. Muchas gracias. Muchas Profe, gracias, gracias. profe. Vale, perfecto, que estén muy bien y nos veremos esta semana si alguna cosa, si necesitan, y si no, pues la otra semana en la actividad evaluativa. ¿Listo? Listo, Linda profe, charla. hágale. Adiós, hasta luego. ¿Listo? Que estén muy bien.